Arsenio Pittman ha estado atracando su barco de arrastre en mi marina durante 23 años. No es un hombre que llame a las 6:47 de la mañana a menos que algo esté mal. Contesté al segundo timbre. Froilán, tengo que preguntarte por qué exactamente estás vendiendo, dijo. Estaba de pie en la ventana de la cocina con una taza de café, observando la luz temprana salir de la bahía de Chesapeake. La misma vista que he tenido durante 30 años. La misma luz, la misma agua. Probablemente miré esa ventana 800 veces sin verla realmente, de la manera en que dejas de ver cosas que siempre han estado ahí. No lo estoy, respondí. Entonces, ¿quién está enviando folletos con tu propiedad en ellos?, preguntó. Dejé la taza. Envíamelo, le dije. El PDF llegó 4 minutos después. Diseño profesional del tipo que cuesta dinero. Tomas aéreas con dron que nunca había autorizado. El titular decía, Marina Histórica frente al mar, oportunidad de desarrollo premium 3.4 millones. La descripción llamaba a la propiedad idealmente posicionada para conversión residencial de lujo. Había un render en la esquina, vidrio y acero, terraza en la azotea, ni un muelle de barco a la vista. En la parte inferior de la última página, en letra pequeña, listado por Nieves Delaney, gerente de negocios, y Simeón Mercer, corredor certificado de yates. Lo leí 2 veces. Luego cerré mi portátil y me quedé muy quieto en la oficina por un rato. Esto es lo que necesitas entender sobre servicios marítimos Delaney, no es solo un negocio. Mi padre lo abrió en 1978 con un apretón de manos y un préstamo de un hombre que confió en él porque había trabajado como tripulante para él una vez en una entrega a las Azores. Construyó 12 muelles, un astillero en funcionamiento, una tienda náutica del tamaño de una sala de estar, y una operación de reparación de diésel, que se convirtió en la mejor del frente marítimo de Annapolis porque mi padre simplemente se negaba a hacer trabajo de mala calidad. Me lo pasó en 1993, cuando me casé con Nieves y ella se unió con un título en negocios y un talento para las partes de dirigir una empresa que yo nunca había tenido paciencia de hacer. Funcionó. Esa es la verdad honesta. Funcionó durante mucho tiempo. Nieves manejaba los contratos, las renovaciones de seguros, las negociaciones con proveedores. Yo manejaba los barcos, los clientes, el trabajo de grasa bajo las uñas que crecí haciendo. Criamos a nuestra hija Celestina en una casa a 2 calles del frente marítimo. No éramos ricos. Estábamos bien y habíamos construido lo que teníamos juntos. Y durante 31 años no había tenido razón para pensar que ella lo veía de manera diferente a como yo lo hacía. Luego tuve un incidente cardíaco menor en marzo. Entraron a través de mi muñeca. Colocaron un solo stent. Estuve en casa en 2 días y de vuelta en el astillero la semana siguiente. El cardiólogo dijo que estaba en buena forma para un hombre de 58 años. Dijo que debería vigilar mi sodio y tomar la medicación y que probablemente lo sobreviviría. Nieves rondaba. Me decía que me lo tomara con calma. Empezó a contestar mi teléfono de trabajo y a decirles a los clientes que me estaba recuperando y que todavía no había vuelto a ser el mismo, decía. Pensé que estaba siendo protectora. Piensas eso sobre las personas cuando has estado con ellas durante 31 años. Les das la interpretación que se ajusta a la persona que crees conocer. Luego volví al trabajo y Edilberto Millou se me miró como si estuviera parado en el lado equivocado de una ventana. Edilberto posee un deportivo de pesca de 42 pies. Había reconstruido su transmisión el otoño anterior y había venido a revisar un trabajo de Helcoa. Caminé hacia él para saludarlo de la manera en que lo había hecho 100 veces. ¿Te sientes bien, Froilán?, preguntó. Bien, ¿por qué?, respondí. Nieves dijo que tuviste algunos problemas después de la cirugía. Cosas de memoria, explicó. La palabra simplemente se quedó ahí entre nosotros. Estoy bien, Edilberto. Déjame mostrarte el Helcoat, respondí. Asintió, pero la duda permaneció en sus ojos todo el tiempo. De la manera en que lo hace cuando alguien le ha dicho algo que no puede dejar de escuchar. Lo noté, no dije nada. Sucedió de nuevo la semana siguiente, y la semana después de esa. Los clientes que me habían conocido durante 20 años empezaron a hablarme como si necesitara tiempo extra para procesar las cosas. Una mujer, una persona encantadora, genuinamente bien intencionada, de hecho me dio palmaditas en la mano y dijo, «Está bien, cariño». Todos nos ralentizamos eventualmente, me dijo. Estaba parado frente a un motor diésel que había diagnosticado en 30 segundos. Empecé a prestar atención. Nieves había dejado silenciosamente de reenviar mis correos electrónicos de trabajo. Había eliminado mi nombre de la invitación de la cena anual del Club Náutico sin mencionarlo, cuando le pregunté sobre eso específicamente. Sonrió de la manera en que las personas sonríen cuando van a decir algo que han ensayado. No pensé que querrías ir este año. Has estado tan cansado, dijo. No había estado cansado. Había estado haciendo lo que siempre hago, trabajando, moviéndome, pensando. Pero algo se estaba construyendo a mi alrededor, silenciosamente, en los espacios entre días ordinarios. Aún no había visto la forma de ello. El folleto me mostró la forma. Me senté con eso el resto de esa mañana, puerta cerrada, repasando los últimos 2 meses.
Cada mirada extraña de un cliente, cada correo electrónico que no había recibido, cada vez que Nieves había respondido una pregunta en mi nombre sin preguntarme primero, había parecido cuidado, tenía la textura y el olor del cuidado, pero el cuidado y el control pueden verse idénticos cuando no estás mirando lo suficientemente de cerca. Esa noche ella lo mencionó ella misma, casualmente sobre la hazaña recalentada de la manera en que planteaba cosas que ya había decidido. No nos estamos haciendo más jóvenes, Froilán, tal vez sea hora de pensar en lo que viene después, dijo. ¿Qué significa eso?, le pregunté. Dejar que alguien más se haga cargo. Has pasado por mucho, respondió. Me pusieron un stent, Nieves. No tuve un derrame cerebral, dije, sonrió. Solo estoy pensando en lo que es mejor para nosotros, respondió. La miré, 31 años de matrimonio, y la estaba mirando como si estuviera tratando de leer algo en un idioma extranjero. No dije nada más esa noche, comí mi cena, lavé mi plato, pero tarde esa noche, después de que se fue a la cama, me senté en nuestra computadora de escritorio compartida y empecé a revisar archivos. La carpeta se llamaba Plan de Transición. La encontré en la carpeta de documentos donde guardábamos registros comerciales. Estaba fechada 3 semanas antes de mi cirugía. La abrí y empecé a leer. No dormí. No creo que lo intentara. Para las 4:30 de la mañana estaba en la oficina de la Marina con la luz del techo encendida y cada archivo financiero que teníamos extendido sobre el escritorio. Nunca he sido el contador, ese siempre fue el territorio de Nieves, pero sé cómo leer un extracto bancario, y lo que estaba leyendo no tenía sentido. 3 meses de pagos a algo llamado CML Consulting, $4,500 al mes extraídos de la cuenta operativa del negocio, sin descripción de servicio, sin contrato que hubiera visto jamás. Busqué un archivo de proveedor sobre CML y no encontré nada. Cargos de hotel a nombre de Nieves en el Annapolis Waterfront Hotel. 5 estadías separadas, todas entre semana, todas facturadas a la tarjeta de crédito del negocio. La más reciente fue hace 5 semanas. Un acuerdo de anticipo con un abogado de bienes raíces comerciales fechado una semana después de mi cirugía. Me senté con todo eso durante mucho tiempo. Hay 2 formas de leer evidencia como esa: la manera que te protege de lo que significa, y la manera que respeta lo que realmente está diciendo. Había pasado 30 años leyendo Barcos de la manera honesta, llamando a los problemas lo que eran en lugar de lo que deseaba que fueran. Decidí extender esa misma honestidad a esto. Fui a buscar a Simeón Mercer. No fue difícil de encontrar, mediados de los 40. El tipo de foto profesional de perfil que requiere un esfuerzo real para verse tan sin esfuerzo. Su correduría Chesapeake Luxury Yacht Group manejaba ventas de barcos de alta gama y, según su LinkedIn, se especializaba en adquisiciones frente al mar y desarrollo residencial de lujo. Tenía la biografía de un hombre que miraría el astillero de mi padre y vería una oportunidad. Saqué la galería en línea del Club Náutico de la regata benéfica del mes pasado. Encontré la lista de patrocinadores. Chesapeake Luxury Yacht Group estaba en ella. Encontré la foto. Ahí estaba Nieves en la carpa de patrocinadores, copa de champán en mano, riéndose de algo. Parado junto a ella, lo suficientemente cerca como para que no fuera distancia profesional, había un hombre con un blazer bien cortado. Su mano estaba en la parte baja de su espalda. Miré esa foto durante aproximadamente 1 minuto. Luego cerré el portátil. Hay un tipo particular de dolor que no viene con ruido, sin borde afilado. Solo un peso que se asienta en tu pecho y se queda ahí. Así se sintió esa foto. No rabia, quiero ser claro sobre eso. Sé cómo se siente la rabia y esto no era eso. Esto era algo más frío y más permanente. El sentimiento específico de entender algo que no puedes dejar de entender. Ella entró en la oficina alrededor de las 9, vestida mejor de lo que un miércoles justificaba. Tacones, blusa de seda. Me besó en la mejilla. Voy a reunirme con un proveedor potencial para almorzar, dijo. ¿Quién?, pregunté. Solo alguien interesado en oportunidades de asociación, respondió. ¿Qué tipo de oportunidades?, indagué. Hubo una pausa de medio tiempo. Podemos hablar de eso más tarde, respondió. Me gustaría hablar ahora, declaré. Su sonrisa se tensó solo una fracción, justo lo suficiente. Froilán, no quiero estresarte. Todavía te estás recuperando, dijo gentilmente. Estoy bien, respondí. No te ves bien, me dijo. Lo dijo gentilmente. La gentileza fue la parte que me atrapó, porque no era crueldad, era algo más deliberado que crueldad. Era gestión. Había estado diciéndole a la gente que me estaba deteriorando y había empezado a representarlo para mí también, y creo que en ese momento se había medio convencido de que era lo amable que hacer. Esa es la parte que más me costó hacer las paces. No que lo hubiera hecho, sino que había encontrado una manera de sentirse como la buena persona mientras lo hacía. Después de que se fue, llamé a Baudelio Ciro. Baudelio manejó la presentación original de la Sociedad de Responsabilidad Limitada de la Marina en 1993. Conoce la estructura del negocio tan bien como yo.
Hipotético, dije. Si un cónyuge intentara vender un negocio de propiedad conjunta sin el consentimiento del otro, no puede hacerlo, respondió, no sin un poder notarial o una sentencia de incapacidad. ¿Qué pasa si ella ha estado diciéndole a la gente que no soy competente? Pregunté. Siguió una larga pausa. Froilán, ¿qué está pasando? Preguntó con preocupación. Necesito que saques nuestro acuerdo operativo, el original. De 1993, le dije. Lo sacó y me lo envió por correo electrónico esa tarde. Leí todo por primera vez en 30 años. La mayor parte era estándar, porcentajes de propiedad, autoridad de toma de decisiones, provisiones de responsabilidad. Luego llegué a la sección 11.3. En caso de disolución matrimonial o disputa comercial irreconciliable, cualquiera de las partes puede activar una compra vinculante declarando una valoración formal del negocio. La parte no declarante tendrá 60 días para A, aceptar dicha valoración y vender su parte a ese precio, o B, comprar la parte de la parte declarante al mismo precio. Lo leí 2 veces, luego lo leí una tercera vez, una pistola mutua. Eso es lo que era. Si Nieves presentaba una valoración que yo pensaba que era injusta, podía voltearla y comprarla a ella cualquier número que hubiera jurado que era verdadero. La cláusula solo funcionaba si alguien presentaba primero y solo te atrapaba si habías mentido sobre el número. Llamé a Baudelio de nuevo. ¿Es ejecutable la sección 11.3? Le pregunté. En Maryland, sí. Si ella presenta una valoración en un procedimiento de divorcio, puedes invocar esa cláusula y ella está vinculada por su propio número. Explicó, incluso si el número es incorrecto, presioné, entendió lo que estaba preguntando. Froilán, si ella presenta una valoración fraudulenta bajo juramento, ese es su problema, no el tuyo. La cláusula no se preocupa por qué eligió el número, solo la mantiene atada a él, me aseguró. Le agradecí. Me senté en el escritorio durante otra hora después de eso, observando el muelle afuera. El barco de arrastre de Arsenio estaba fuera. Los muelles estaban llenos de los regulares de finales de semana. Un tipo llamado Toribio estaba lijando la pintura del fondo en un balandro de 28 pies, el mismo trabajo que hacía cada abril. Normal. Todo se veía completamente normal. No tenía idea de lo que estaba a punto de caer en mi escritorio 4 días después, pero estaba empezando a entender que necesitaba estar listo para ello. La petición llegó por mensajero un viernes por la tarde a las 4 en punto. La firmé, la puse en el escritorio y la miré por un momento antes de abrirla. Hay un tipo específico de pavor en un sobre legal, el peso de él, la formalidad de tu propio nombre impreso en la etiqueta. Había estado esperando esto. Eso no hizo que el momento se sintiera más pequeño. La abrí y la leí de principio a fin. Nieves había solicitado el divorcio. Su valoración jurada de servicios marítimos de la NEI, $640,000. Había apoyado ese número con 3 afirmaciones. El equipo era obsoleto y necesitaba reemplazo completo. La base de clientes se había erosionado significativamente y la propiedad requería mantenimiento diferido sustancial. Estaba solicitando una división 50-50, $320,000 cada uno. Dejé los papeles. El folleto de ventas confidencial que había producido con Simeón Mercer todavía estaba en el cajón de mi escritorio. Listaba la misma propiedad, misma dirección, mismo equipo, misma base de clientes por $3.4 millones a un desarrollador, como una adquisición premium. Había presentado, bajo juramento, un número que era una quinta parte de lo que estaba diciendo simultáneamente a los compradores que valía la propiedad. Me había entregado la pistola, ella misma la había cargado, la había apuntado en lo que ella pensaba que era mi dirección. Llamé a Baudelio. Ella presentó, le dije. ¿Cuál es el número? Preguntó. 640, respondí. Estuvo en silencio por un momento. Froilán, ella acaba de darte la marina, dijo. Necesito financiamiento, 320 en 60 días, declaré. ¿Conoces gente que prestaría eso?, sugirió. Sé exactamente quién. Confirmé, hice 3 llamadas ese fin de semana. No a bancos, a personas. Arsenio Pittman. Ricarda N. Guyen, que opera un barco de pesca comercial desde mis muelles del norte y cuyo padre obtuvo su primer préstamo de barco en 1980 y uno con la referencia personal de mi papá. Salomón Kowalski, un piloto de puerto retirado que ha estado atracando su crucero de madera de 1960 y 2 conmigo durante 15 años. No lo adorné, les dije a cada uno de ellos la verdad. Nieves estaba tratando de empujarme fuera de un negocio que vale $3 millones presentando una valoración fraudulenta de $640,000 y tenía un mecanismo legal para comprarla a ella a su propio precio si podía reunir $320,000 en financiamiento puente. 6% de interés pagado en 2 años o equidad en el negocio si no podía. Arsenio dijo que sí antes de que terminara la oración, estuvo de acuerdo inmediatamente. Ricarda dijo, tu papá ayudó a mi papá a obtener su primer préstamo. Estoy dentro, declaró. Salomón llamó de vuelta a la mañana siguiente después de pensarlo y dijo, Froilán, he estado atracando barcos aquí desde que tu padre dirigía este lugar. No voy a verlo convertirse en condominios, afirmó. 3 días después, Audelio redactó la respuesta a la petición de Nieves.
Un párrafo. El demandado por la presente invoca la provisión de compra de escopeta bajo la sección 11.3 del acuerdo operativo y elige comprar el 50% de interés de la peticionaria en servicios marítimos de la NEI Sociedad de Responsabilidad Limitada por la suma de $320,000, según la valoración jurada de la peticionaria. Mientras Baudelio presentaba la respuesta, seguí siguiendo el hilo sobre Simeón Mercer. Un contacto en la oficina del capitán del puerto, un hombre que he conocido durante 20 años, que no me debía nada y me ayudó de todos modos, mencionó que Simeón había presentado consultas preliminares de zonificación con la Comisión de Planificación de Annapolis sobre un posible desarrollo residencial de lujo. Saqué la presentación pública. 180 unidades, piscina en la azotea, estacionamiento subterráneo, la huella de la marina exactamente, sin muelles de barco en los planos. La firma de Simeón estaba listada como el comprador. Nieves estaba listada como consultora compensada, no copropietaria, consultora. Profundicé más y encontré lo que estaba buscando en un archivo de diligencia debida que había sido enviado por error a la bandeja de entrada de correo electrónico general de la Marina 3 semanas antes, el tipo de pequeño error administrativo que lo cambia todo. Un PDF titulado Adquisición de Marina de la NEI términos borrador. La compensación de Nieves. Una tarifa de consultoría única de $85,000 y una comisión del 2% sobre las ventas futuras de unidades, contingente a la finalización del desarrollo. Simeón retenía el 100% de la propiedad. Ella pensaba que iba a obtener $1.7 millones, la mitad de 3.4 millones. En realidad estaba obteniendo $85,000 y una promesa que dependía completamente de un hombre que ya había decidido que ella era un medio para un fin. Él la estaba usando de la misma manera en que ella me estaba usando a mí. Ella simplemente no lo había visto todavía. Imprimí el acuerdo y lo guardé bajo llave en mi escritorio. No la llamé, no le envié un correo electrónico. Me senté sobre todo eso. Ella se enteró de la respuesta de escopeta 3 días después de que la presentamos. Llegó a casa tarde, y cuando digo tarde me refiero al tipo de tarde que ya no requiere explicación, y cuando entró en la cocina yo estaba sentado en la mesa con un vaso de agua. Su rostro me dijo que ya había hablado con su abogado. No puedes hacer esto, dijo. Estoy haciendo exactamente lo que el acuerdo permite, respondí. No tienes el dinero, dijo con certeza. La certeza de alguien que había calculado que no podría moverme lo suficientemente rápido. Lo tengo, respondí. Me miró fijamente. Algo cambió en su expresión. Estás farolando, acusó. Tengo un cheque de caja que se está retirando el lunes por la mañana. Baudelio lo depositará en garantía para el martes. Tienes 14 días para aceptar o igualar, expliqué. Lo pelearé, declaró. Juraste bajo juramento que este negocio vale $640,000, dije, manteniendo mi voz nivelada. Puedes pelearlo si quieres, pero pelearlo significa presentarte ante un juez y explicar por qué la misma propiedad que valoraste en $640,000 también es el sujeto de un folleto de ventas de $3.4 millones con tu nombre en el listado. No respondió, por primera vez en todo esto. No tenía una respuesta lista. Me levanté. Querías confundirme, Nieves. Resulta que recuerdo perfectamente, le dije. Me fui a la cama. Ella se quedó en la cocina durante mucho tiempo. Podía escucharla desde arriba, no diciendo nada, solo el sonido de la casa siendo muy silenciosa a su alrededor. Ella trató de ganar tiempo. Su abogado presentó una moción de emergencia alegando que la cláusula de escopeta estaba siendo invocada bajo coacción y que su valoración original de $640,000 era una estimación preliminar no destinada como una cifra vinculante. Baudelio desechó ese argumento en una sola audiencia. El juez revisó el acuerdo operativo, la petición de divorcio y la provisión de escopeta lado a lado. No era un hombre que pareciera disfrutar de que le hicieran perder el tiempo. Leyó todo 2 veces, le hizo una pregunta aclaratoria al abogado de Nieves, y luego dictaminó: la cláusula es inequívoca. La señora Delaney presentó una valoración jurada como parte de una presentación legal formal. El señor Delaney ha ejercido su derecho bajo el acuerdo operativo para hacer cumplir esa valoración. Moción denegada, declaró el juez. Nieves tenía 7 días para aceptar la compra o producir $320,000 para comprar mi parte a su propio precio. El dinero con el que había estado contando se suponía que vendría del acuerdo de desarrollo de Simeón, ganancias que ya no existían porque el acuerdo había colapsado en el momento en que invoqué la cláusula y demostré que yo controlaba la propiedad. Simeón no podía adquirir lo que Nieves no podía vender legalmente. La vi tratar de alcanzarlo. Llamó repetidamente durante los siguientes días. Él respondió lenta y brevemente, de la manera en que las personas responden cuando ya están calculando la salida. Finalmente condujo a su oficina un jueves por la tarde. Sé esto porque Celestina me llamó esa noche. Papá, ¿qué está pasando? Mamá dice que estás tratando de robarle la marina. Dice que has estado actuando extraño desde tu cirugía, dijo con preocupación. Respiré profundamente.
Esta era la conversación en la que había estado pensando. No la pelea legal, esta. Celestina, voy a enviarte algunos documentos por correo electrónico. Necesito que los leas antes de que decidas qué creer, le dije. Le envié todo. La petición de divorcio con la valoración de $640,000 de Nieves. El folleto de ventas que listaba la propiedad en $3.4 millones con el nombre de Nieves en el listado. Los cargos de hotel facturados a la cuenta del negocio. El acuerdo de adquisición de Simeón mostrando el pago de $85,000 de Nieves. Capturas de pantalla de mensajes de texto entre Nieves y Simeón que había encontrado en el iPad compartido que guardábamos en la cocina. Llamó de vuelta 20 minutos después. Estaba llorando de la manera en que las personas lloran cuando están enojadas y heridas al mismo tiempo y no pueden separar las dos cosas. Papá, lo siento mucho. Ella me dijo que querías salir. Dijo que la cirugía te había cambiado, lloró. Lo sé, la consolé. Me dejó creer eso, agregó. Lo sé, cariño, respondí. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Voy a mantener lo que construimos. Y voy a asegurarme de que lo que ella hizo esté en el registro, le aseguré. La confrontación final, y he pensado en si llamarla así, porque no fue una pelea, no realmente ocurrió un sábado por la mañana en la marina. No lo había organizado, se organizó solo. El astillero estaba ocupado. Toribio estaba de vuelta trabajando en ese balandro. Arsenio había traído su barco de arrastre para el fin de semana. Había 4 o 5 navegantes de fin de semana moviéndose por el muelle, clientes que habían estado viniendo aquí durante años, personas que conocían mi nombre porque mi padre me enseñó a dar la mano y decirlo en serio. Nieves llegó con Simeón Mercer. Estaba parado junto al viejo polipasto de motor el que mi padre instaló en 1984, el que ha sacado más motores muertos de más barcos de los que puedo contar. Los vi cruzar el estacionamiento juntos y pensé, ella lo trajo aquí. Si pensó que ayudaría a su caso o si solo necesitaba el respaldo, no lo sé, pero lo trajo a mi muelle. Ella trató de ser suave cuando se acercó. Froilán, por favor. Necesitamos abogados en medio de esto. Podemos resolver esto nosotros mismos, suplicó. Valoraste este negocio en $640,000 bajo juramento. Te estoy manteniendo a eso, declaré firmemente. Simeón dio un paso adelante, manos arriba, el movimiento de mediador profesional. Señor Delaney, creo que ha habido un malentendido sobre la naturaleza de mi participación, comenzó. No hay malentendido, no levanté la voz. Había gente cerca y no necesitaba volumen. Presentaste consultas preliminares de zonificación para un desarrollo de condominios en una propiedad que no posees y nunca tuviste un contrato para comprar. Redactaste un acuerdo de compra que le pagaba a Nieves $85,000, no el 1.7 millones que ella piensa que iba a obtener Simeón. $85,000 y una comisión condicional. Y facturaste tus gastos de viaje a un paquete de diligencia debida del comprador, lo que significa que cualquiera que recibió ese archivo sabe que estuviste personalmente involucrado con la vendedora, expliqué claramente. Su rostro se puso del color de la fibra de vidrio vieja. Esa es una violación de licencia con la Comisión de Bienes Raíces de Maryland. Relación material no revelada con un vendedor. Se toman eso en serio, continué. Nieves se volvió hacia él. Había algo cambiando en su rostro, el reconocimiento de algo que no se había permitido ver claramente hasta este momento. Dijiste que estaríamos bien, dijiste que el trato era sólido, le dijo. Dije que necesitábamos hablar, respondió. Su voz se había vuelto plana y cuidadosa de la manera en que las voces se vuelven cuando alguien ya está gestionando su exposición. Esta es una situación de negocios, Nieves, no una. Se detuvo, no una que, exigió, no terminó la oración, no necesitaba hacerlo. Ambos sabían qué palabra había retrocedido. Ella me miró, no había nada que pudiera pensar en decir que la hubiera ayudado, así que no dije nada. Simeón se fue, caminó de vuelta por el estacionamiento sin mirarnos a ninguno de los dos, se subió a su auto y se fue. Lo vi irse. No miró hacia atrás, lo que me dijo todo sobre el tipo de hombre que era. Nieves se quedó allí por un momento. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente, más silenciosa, la actuación despojada de ella. ¿Realmente harías esto? Después de todo, preguntó. Le dijiste a la gente que estaba perdiendo la cabeza, Nieves. Le dijiste a nuestros clientes. Le dijiste a nuestra hija. Usaste mi salud para hacer que la gente dudara de mí y lo hiciste a propósito, antes de la cirugía, porque necesitabas que pareciera poco confiable. Respondí, no lo negó, podría haber entendido muchas cosas, dije. Un matrimonio terminando incluso así, la gente se distancia, eso pasa, pero trataste de sacar mi nombre de lo que construí, el nombre de mi padre, esa es la parte que no puedo superar. Firmó el acuerdo de compra el lunes por la mañana. Baudelio manejó la transferencia de garantía. Ella se fue con $320,000, una décima parte de lo que había imaginado llevarse 6 meses antes. Lo primero que hice después de que se terminó el papeleo fue ir al cobertizo de almacenamiento. En la parte de atrás, envuelta en lona y almacenada plana para que no se deformara, estaba la señal original que mi padre encargó en 1978. Latón sólido, suficientemente pesada como para que necesitara la ayuda de Celestina para llevarla cuando condujo desde Baltimore ese fin de semana.
La colgamos de vuelta sobre la entrada juntos, la atornillamos a través de los agujeros viejos que habían estado ahí desde antes de que yo naciera. Este acto físico de atornillar la señal de latón original de vuelta, con mis propias manos y con mi hija ayudando, se convirtió en la imagen duradera de recuperar el legado. Algo satisfactorio y completamente seguro de describir o incluso mostrar en un video. Servicios Marítimos de Laney Est, 1978 F. De Laney e hijo nos sentamos en el muelle después con sándwiches de pastel de cangrejo del lugar en Dock Street. Las gaviotas estaban trabajando el agua, la tarde era cálida. Ella ya le está diciendo a la gente que la manipulaste, dijo Celestina. Lo sé, respondí. Me enoja, agregó. Déjalo ir. Le dije, las personas que importan conocen la verdad. El resto, déjalo ir. Apoyó su cabeza en mi hombro de la manera en que solía hacerlo cuando era pequeña, cuando la traía a la marina los sábados por la mañana y se quedaba dormida en la oficina mientras yo trabajaba. Puse mi brazo alrededor de ella. El agua era la misma agua que siempre había sido. 6 meses después, las renovaciones de muelles llegaron al 100% por primera vez en 3 años. Traje de vuelta a los 2 mecánicos de diésel que Nieves había despedido para reducir gastos generales, buenos hombres ambos que habían trabajado aquí el tiempo suficiente para conocer cada peculiaridad de cada motor en el muelle. También traje de vuelta la clínica de veleros de fin de semana que mi padre solía dirigir los domingos por la mañana. 6 estudiantes la primera sesión. 9 la segunda. El club náutico silenciosamente removió a Nieves de su muro de donantes. Sin anuncio. La placa simplemente no estaba ahí una mañana. Estas cosas suceden sin fanfarria en pequeñas comunidades frente al mar. La Comisión de Bienes Raíces de Maryland abrió una investigación formal sobre Simeón Mercer. Conflictos de intereses no revelados en 3 transacciones separadas. El caso de Nieves fue el que lo abrió, pero no fue el único. Entregó su licencia de Maryland como parte de una resolución negociada y se reubicó en Florida. Nadie que conozco ha sabido de él desde entonces. Nieves compró un pequeño condominio en Edgewater. No viene al frente marítimo. No espero que lo haga. Cuando los clientes preguntan cómo estoy, les digo que estoy bien, lo cual es cierto. Cuando preguntan por Nieves, digo que estamos bajo nueva gestión y cambio de tema. Es suficiente. Celestina está mirando programas de residencia más cerca de Annapolis. No dice que sea por mí. Habla de los hospitales, la proximidad a buenos programas de capacitación, pero conduce la mayoría de los fines de semana ahora y a veces simplemente nos sentamos en el muelle sin hablar mucho y eso también está bien. Estuve ahí esta mañana, café en mano como siempre. El viento era ligero desde la bahía, apenas suficiente para mover las líneas. Un queche de madera entró desde el sur, cizalla anticuada, obra de teca brillante, un barco que mi padre habría admirado inmediatamente. El capitán saludó desde el timón, saludé de vuelta. La señal de latón capturó la luz de la mañana sobre la entrada, la misma señal que ha estado ahí de una forma u otra desde antes de que yo naciera. Mi nombre, su nombre, Servicios Marítimos de Laney, todavía aquí.